Hola muchachos, les habla el profe Fernando Offerman. Estamos acá desde el colegio creando estas cápsulas en razón de lo que está ocurriendo en nuestro país, esta contingencia relacionada con el coronavirus, que nos ha obligado a separarnos en lo espacial, llevándolo a ustedes a quedarse en sus casas y en razón de esto no permitiéndoles venir al colegio. Eh, por este motivo, nosotros como colegio decidimos crear estos pequeños videos o estas cápsulas donde vamos a ayudarlos a continuar con su proceso de aprendizaje, apoyarlos con los contenidos que deberían estar viendo hoy en día y obviamente también guiarlos en su proceso de aprendizaje lo más normal posible dentro del contexto que estamos viviendo. Dicho esto, nos vamos a meter de lleno en esta primera cápsula que está relacionada con la clase número 1 de la unidad 0, que se relaciona con el concepto de la crítica y nuestra intención principal es que en esta cápsula ustedes recuperen o recuerden algunas cosas que vimos en clase sobre esta misma. El objetivo final de esta primera sesión es que ustedes escribieran o planificaran y revisaran también una pequeña crítica relacionada con un cortometraje que vimos en clase, que es La historia del oso, este premiado eh, cortometraje animado de autores chilenos que fue galardonado obviamente por los premios Oscars. Entonces comencemos con esta primera sesión. Comenzamos esta clase o esta sesión número 1 con esta actividad que estaba relacionada con la viñeta de Mafalda, donde podíamos ver a esta pequeña niña hacer una crítica respecto a la manera o la calidad que tenía su madre a la hora de cocinar. Una de las conclusiones a la que llegamos como grupo fue que el problema de la crítica que hace Mafalda hacia su madre tiene que ver con esta idea de las críticas destructivas y no constructivas, porque ella utiliza un lenguaje inadecuado, pero también se centra en lo negativo sin entregar elementos que pudieran a su madre mejorar respecto a la calidad de lo que había hecho. Para la idea entonces de esta actividad es que ustedes se dieran cuenta que las críticas siempre tienen que ser productivas, siempre tienen que ser razonadas y deben tener argumentos válidos que permitan al autor o al creador de un elemento poder mejorar. Esa es como la finalidad principal de una crítica. Entramos entonces, posterior a la actividad, en el concepto de la crítica y el primer elemento que analizamos fue, o el primer elemento que conversamos fue esta idea de que la crítica pertenece al género periodístico. Y tiene que ver básicamente periodístico porque en un comienzo las personas que generaban las críticas eran los periodistas quienes investigaban, analizaban o realizaban críticas de elementos como obras de teatro, películas, restaurantes, libros también, etc. Y se presentaban en estos medios de comunicación masiva más comunes como los diarios, los periódicos, los boletines, etc. Con la evolución, obviamente, de la tecnología, estos medios de comunicación masiva han ido evolucionando hacia las páginas de Internet, los portales educativos, los portales de noticiosos, etcétera. Y es allí donde la crítica encontró su lugar. En segundo lugar, apuntamos que la crítica era un texto de tipo de opinión. ¿Qué significa esto? Que el autor siempre va a presentar su postura, su idea o su opinión respecto a una obra en cuestión. Esto lo hace un texto de tipo sumamente subjetivo, ya que es lo que el autor piensa respecto a determinada cosa a analizar. El emisor, el autor de la crítica, siempre va a presentar su punto de vista desde de un elemento cultural. Se le llama elemento cultural a cualquier obra creativa, entiéndase libro, entiéndase receta culinaria, entiéndase película, etc. Y esta postura o este punto de vista tiene que tener respaldos sólidos, respaldos razonados, respaldos argumentados. ¿Cuál es la intención de la crítica entonces? Además de presentar la posición o la opinión de un determinado crítico, también es que el público lector, estas personas a las que va a llegar la crítica, se puedan orientar respecto a qué cosas deberían prestarle atención. En caso particular, por ejemplo, del cine, cuando yo veo una crítica, esta crítica me va a orientar a mí a qué películas debería prestarle atención y a cuáles no, en razón de la calidad que el crítico cree que éstas tienen. Pero no solamente va a orientar al lector, sino que también le va a permitir al creador de la obra
a mejorar o también conocer algunos defectos de su creación. Por ende, la crítica va a tener dos funciones entonces, la de orientar al consumidor, pero también al autor a mejorar o mantener aquellos elementos positivos de su obra. Respecto al autor de las críticas, denominado crítico en este caso, debe ser una persona que tenga un buen gusto, o sea, que se mueva en el mundo de las obras de buena calidad objetiva, ya sea libros o obras de teatro, películas, etcétera. Y su crítica siempre debe ser razonada, argumentada, debe ser pensada y debe tener ciertos o ciertas bases sólidas que la respalden, de acuerdo obviamente a la razón y a la lógica común. El autor de la crítica debe tener conocimiento respecto de la obra. Obviamente, si el autor va a criticar un libro, esta persona lo primero que tiene que haber hecho es leer el libro y no solo haberlo leído, sino que también conocerlo en profundidad, y con esto me refiero a que conoce todos sus elementos, para así poder razonar o poder entregar argumentos sólidos respecto a dicha obra. Entonces, un buen crítico primero lo que va a tener que hacer es conocer la obra, examinarla en su totalidad y en profundidad. Puede compararla con otras obras del autor o de otros autores en razón de ver cuál es la que tiene mayor calidad o qué es la calidad para este autor. Y finalmente el crítico va a analizar cuáles son las cualidades de este autor, destacando los elementos positivos y también aquellos negativos para que el autor de dicha obra pueda utilizar esto en razón de una mejora. Finalmente, esta primera sesión la terminamos con la actividad relacionada con la creación de una pequeña crítica, donde ustedes vieron el cortometraje que ya nombramos anteriormente y pudieron entregar su opinión respecto a lo que ustedes vieron. Para esto ustedes respondieron algunas preguntas como si les gustó o no les gustó el video, cuáles son las razones que ustedes escriben para decir si les gusta o no les gusta, qué cosas les parecen dignas de destacar, qué cosas les parecen llamativas de destacar o que el mundo debería conocer respecto a esta obra, qué elementos se pueden criticar en cuanto a lo negativo, qué cosas deberían mejorar, etcétera. Y finalmente responder a la pregunta de si ustedes recomendarían o no recomendarían este cortometraje y entregar las razones. Básicamente lo que ustedes hicieron al realizar esta actividad fue crear una crítica pequeña, concisa, pero una crítica al fin y al cabo. Es entonces con esto con lo que terminamos la primera sesión y espero que con esto hayan recuperado algunas cosas de las que vimos. Los invito también a investigar en páginas de internet respecto al tema de la crítica, a leer críticas, etcétera, porque esto les va a permitir a ustedes tener ciertos conocimientos necesarios para las siguientes cápsulas. Esperando que esto haya sido de su ayuda, que les sirva, me despido de ustedes y nos vemos en la siguiente cápsula de la clase número 2.